Bien, en este cuadro podemos observar el concepto de lo que es una distancia. Se dice que distancia es la longitud total de la trayectoria realizada por un objeto móvil entre dos puntos. Esto quiere decir que es la medición de todo el camino que ha recorrido un objeto. La unidad de medida de la distancia se llama longitud. Principalmente se utiliza en nuestro país el metro, el kilómetro, y en Estados Unidos se suele utilizar lo que son millas, yardas o pies. Vamos nosotros a representar en nuestro estudio a la distancia con la letra D. También se conoce con otro nombre en los textos de matemáticas de nuestro país. En vez de decirle distancia, se le dice espacio y se le representa con la letra E. Ahora, vamos a observar en una animación cómo recorre del punto A al punto B un objeto. A continuación tenemos el cuadro explicativo sobre la velocidad. La velocidad es la relación que existe entre el cambio de posición de un objeto relacionándose de un punto a otro punto dentro de un espacio de tiempo. Esa es la velocidad. La unidad de medida de la velocidad es en metros sobre segundos y se representa con la letra V. También aquí debemos tomar en cuenta de que dentro de un lapso de tiempo, dos o más vehículos que están en velocidades diferentes llegarán a distancias diferentes, tal como se muestra en el siguiente ejemplo. Finalizando esta parte, encontramos el tiempo. Es una magnitud física con la que nosotros podemos medir la duración o separación de acontecimientos. Su unidad básica es el segundo y se representa escribiendo la letra S o escribiendo la palabra seg. En este cuadro podemos apreciar las fórmulas para poder calcular la velocidad, el tiempo y la distancia. La velocidad nosotros podemos calcularla conociendo la distancia y el tiempo que ha recorrido el objeto. Las unidades de medida de la velocidad son metros sobre segundos, kilómetros sobre horas o kilómetros por segundos. Depende de qué país usted se encuentre, puede variar también para calcular en pies o en yardas, en horas, minutos o en segundos. Y la magnitud depende de la complejidad del ejercicio. Para calcular el tiempo nosotros tenemos que conocer la distancia y la velocidad del objeto. La unidad de medida es el segundo. Finalmente, para calcular la distancia, tenemos que multiplicar la velocidad que ha recorrido el objeto por el tiempo de recorrido. La unidad de medida es el metro, aunque como en el caso anterior, se puede decir que la distancia se puede medir en las diferentes clasificaciones de magnitudes de longitud, como son metro, kilómetro, yarda, milla, pies. Todo depende del complejo tema o ejercicio que se esté realizando.
Es hora de aplicar, una vez conocidas las magnitudes y sus unidades de medida, un pequeño ejercicio. Vamos a aprender a calcular la velocidad con el siguiente problema. Un automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas. Calcular la velocidad con la que viajó el automóvil. Para resolver los ejercicios, siempre se debe primero entender qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Una vez obtenido ya el concepto de lo que se necesita, debemos extraer los datos. En este caso nosotros tenemos como datos la distancia, vamos a representar con la letra D, es igual a 12.000 metros. El tiempo representamos con la letra T, es igual a 3 horas. Y queda como incógnita la velocidad. Vamos a colocar la letra V. Aplicamos la fórmula. Creo que la manera más sencilla es recordar el triángulo que vimos en pasos anteriores. Tenemos que la velocidad se calcula dividiendo la distancia recorrida para el tiempo que se ha llevado el objeto recorriendo esa distancia. Llegamos así a la parte más delicada del ejercicio, en donde nosotros vamos a comprender en qué unidad nos está pidiendo la respuesta. Si nos está pidiendo en kilómetros por hora, en metros sobre segundos. Y de acuerdo a eso, nosotros tenemos que transformar si es necesario o convertir si es necesario de una unidad a otra. En este ejercicio nosotros podemos observar en la parte superior que nos indica que el automóvil recorre una distancia de 12.000 metros, pero la respuesta está en la parte inferior de color amarillo con blanco. Nos hace la aclaración de cómo se desea. Y el ejercicio nos solicita que la respuesta se debe expresar en kilómetros por hora. Esto nos obliga a que transformemos los 12.000 metros a kilómetros. La manera que tenemos para convertir de kilómetros a metros, de metros a centímetros, es decir, para convertir entre diferentes magnitudes, tenemos a la mano algo tan sencillo como es la regla de 3, en donde la vamos a explicar con un pequeño ejemplo y luego aplicamos en nuestro pequeño ejercicio. Debemos observar que aquí 1.000 metros equivale a 1 kilómetro y 12.000 metros, que es lo que debemos transformar, no sabemos cuántos kilómetros tiene. Y eso vamos a aprender a continuación. Observemos para aprender a realizar la regla de 3 simple. En este ejercicio tenemos que 1 hora equivale a 60 segundos y el problema nos pide averiguar 7 horas cuántos segundos tiene. Para esto les voy a resumir lo que está escrito ahí, ustedes pueden leerlo. Se trata de multiplicar en diagonal, tal como está abajo con esas flechas de color verde, en donde los valores conocidos, en este caso las 7 horas y los 60 segundos, van en la parte superior de la línea y se multiplican, y los valores desconocidos van en la parte inferior, es decir, van a dividir al resultado de arriba. De esta manera podemos realizar una regla de 3 simple. El siguiente paso es aplicar la regla de 3 reemplazando los valores del ejemplo con los de nuestro ejercicio. Volvemos a ver que aquí dice 12.000 metros por 1 kilómetro, que son los valores conocidos, van en la parte superior,
y 1000 metros tenemos que colocar en la parte inferior. Aquí nosotros podemos hacer las operaciones como gustemos. Pueden usar una calculadora si desean, a pesar que está muy fácil porque son unidades completas, enteras, y nosotros tenemos 12.000, por lo que podemos simplificar los 3 ceros de arriba con los 3 ceros de abajo. También simplificamos los metros de arriba con los metros de abajo y nos queda solamente 12 por 1. Y la unidad que quedó libre son los kilómetros. Esto quiere decir que la respuesta es 12 kilómetros. Pero ojo, esta no es la respuesta del ejercicio. Esta respuesta es el valor que nosotros nos vimos obligados a transformar de metros a kilómetros para poder obtener nuestra respuesta en kilómetros. Ahora, una vez que tenemos transformado a kilómetros, reemplazamos en nuestra fórmula y tenemos que la velocidad es igual a la distancia dividido para el tiempo. Reemplazando nos queda distancia 12 kilómetros dividido para 3 horas de tiempo recorrido, y esto nos da una respuesta de 4 kilómetros por hora de velocidad. Aquí les presento el truco con el triángulo mágico para poder calcular la distancia, la velocidad y el tiempo. Se dibuja un triángulo y se divide internamente en dos partes, trazando una línea horizontal en la mitad. En la parte superior van a escribir la distancia, en la parte inferior abajo a la izquierda van a escribir la velocidad y a la derecha el tiempo. Lo que se debe hacer es tapar con la mano o con algún objeto la magnitud que desean calcular, y lo que queda visible en el triángulo es la fórmula. Para finalizar este tema de la semana, les presento este otro ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Pueden detener el video si no quieren ver la respuesta completa y de esa manera practican. Y también les dejo al final unos ejercicios, 3 ejercicios, para que puedan resolverlos en casa con ayuda de algún familiar o de alguien. O si desean ustedes intenten hacerlo y me notifican cualquier novedad, por favor, en la próxima hora de clases. Que tengan un buen fin de semana.